Todos continuamos con los videos de bacteriología. En esta ocasión cerraremos las bacterias gram positivas con la segunda parte del género Mycobacterium correspondiente a Mycobacterium leprae. Esta bacteria causa una enfermedad llamada lepra o también enfermedad de Hansen por la persona que la descubrió. Y es importante decir que esta enfermedad es muy antigua, se tienen registros de ella inclusive en la Biblia y de mucho antes. Y una cosa muy importante es que los pacientes han sufrido un enorme, pero realmente enorme, estigma y rechazo en toda la historia de la humanidad. Haga de cuenta que son los corridos tumbados. Mycobacterium leprae es la bacteria que tiene el tiempo de crecimiento más largo conocido, puede durar hasta 14 días para dividirse. Y la palabra lepra, como ya mencioné, era referida a personas que estaban en estado de pecado. Era un castigo divino tenerlo. Son bacterias gram positivas, aerobio, básicamente la misma que Mycobacterium tuberculosis. La única diferencia es esta. Esta micobacteria no ha logrado cultivarse in vitro hasta el día de hoy. Si queremos cultivarla, tenemos que hacerla en vivo usando armadillos. Fue descubierta hace mucho tiempo por Hansen, sin embargo no pudo cultivarla porque no es cultivable, a diferencia de lo que hizo Koch con Mycobacterium tuberculosis. El armadillo que de manera natural o experimental puede infectarse es el de 9 bandas y que es común en México, por cierto. El mecanismo de transmisión es incierto, pero posiblemente es a través de la vía respiratoria y por el contacto prolongado con el paciente. Este es el armadillo que de manera natural y experimental podemos usar para tener mucha cantidad de la bacteria Mycobacterium leprae. La lepra es muy antigua, fue traída a México en el siglo XVI por los conquistadores españoles. Claro, ¿no? Como si no hubiera sido suficiente que trajeran el cocolixli, la viruela, el sarampión, las paperas y muchas más. Hasta el día de hoy sigue siendo un problema de salud pública. Por supuesto, nada que ver con hace algunas décadas que era un verdadero azote. Y eso ha sido debido a que la vacunación con BCG confiere cierta protección y a que la poliquimioterapia ha sido muy efectiva y gratuita desde hace un buen tiempo. Dentro de la estructura antigénica es muy similar a las micobacterias, está principalmente formada por lípidos. Esta bacteria tiene una enzima que se llama odifenoloxidasa, que es exclusiva de ella. Posee también moléculas lipídicas como el glicolípido fenólico, también exclusivo de esta especie, y otras más que encontramos en Mycobacterium tuberculosis. No tiene pilis, no tiene cápsula, toxinas, se multiplica muy lento. Esa pared celular le confiere resistencia como igualito que Mycobacterium tuberculosis, y pasa lo mismo derivado de esa resistencia y de esos componentes. La lesión principal de los pacientes es sin duda el granuloma, es la misma diapositiva que con tuberculosis. La diferencia es que los bacilos se acumulan principalmente en las extremidades, no en los pulmones, y están dentro de macrófagos, células endoteliales y células de Schwann. Estas células son las que recubren a las fibras nerviosas, es como si fuera la cubierta del cable eléctrico que vemos en el cableado de las casas. La falta de producción de mielina por las células de Schwann y la formación de los granulomas hacen que los nervios se dañen, los nervios periféricos, y eso lleva a la pérdida de sensibilidad, que junto con la destrucción de la piel y la destrucción ósea por la infección desfiguran al paciente, y eso hizo que ellos fueran estigmatizados o temidos o despreciados por la población históricamente. Otra cosa importante es que estas desfiguraciones o lesiones importantes en los tejidos pues son aprovechadas por otras bacterias patógenas para causar infección, incluyendo Clostridium perfringens, que causa la gangrena, y los cocos piógenos, que ya hemos visto con anterioridad. Dentro de del cuadro clínico podemos decir lo siguiente. La característica principal de esta enfermedad pues es el daño cutáneo y de mucosas, así como la pérdida de sensibilidad derivado del daño de los nervios periféricos. El periodo de incubación es extremadamente largo. Pueden pasar hasta 20 años para que se manifieste de forma radical la enfermedad. Observamos un aspecto clínico muy interesante en esta enfermedad. Algunos pacientes
desarrollan la forma multivacilar, es decir, muchas lesiones con una gran carga bacteriana. Otros pacientes desarrollan la forma paucivacilar con pocas lesiones, bien confinadas y con pocos bacilos. También hay formas intermedias y formas iniciales de esta enfermedad. Se ha encontrado que los pacientes con la forma multivacilar tienen una buena respuesta celular en comparación con los pacientes que tienen la forma multivascular, que tienen una respuesta principalmente de tipo humoral. Por supuesto, ninguno de los pacientes tiene una respuesta inmunitaria perfecta, porque si no, no estarían enfermos. Aquí vemos, por ejemplo, una lesión tuberculoide o paucivacilar. En este caso, el paciente es lepromatoso o multivacilar. A este tipo de lesiones se le llama fase leonina. Una forma dimorfa, y vean la capacidad la capacidad para desfigurar a los individuos que puede tener esta enfermedad. Ahora se entiende de por qué eran tan temidos y eran considerados pescadores y que estaban pagando un castigo divino. El diagnóstico es principalmente clínico. Por supuesto, quien ve pacientes con lepra y más en estado avanzado, no le queda duda de que eso es así. Sin embargo, pues, se puede tomar una muestra del hisopado de la mucosa nasal o biopsias para teñirlas con Sil-Nielsen y demostrar la presencia de los bacilos alcohol ácido resistentes. También por serología se puede hacer un diagnóstico y también eh, principalmente clínico y epidemiológico. El médico se puede guiar. La lepromina no es un método diagnóstico, pero consiste en la inoculación intradérmica de un derivado proteico de la bacteria, y si el paciente responde, significa que tiene una respuesta celular hacia la micobacteria. En ese caso, pertenece a este grupo de pacientes, a los de paucivacilares. Una tinción Sil-Nielsen en una muestra se muestra el contenido de las micobacterias dentro de los macrófagos. Por ahí del 40 surgió el primer antibiótico contra la lepra y se llama Dapsona. Desafortunadamente, rápidamente se observaron cepas resistentes. Posteriormente se introdujo la poliquimioterapia, también directamente observada y que puede ser de 6 a 12 meses con esta combinación de antibióticos, rifampicina, clofamicina y Dapsona, y es extremadamente buena para curar al paciente. Hay que tener cuidado porque si se mueren todas las micobacterias de forma uniforme, puede haber una reacción sistémica llamada eritema nudoso leproso, por lo cual generalmente se acompaña el tratamiento con corticoides. El tratamiento, así como en el caso de Mycobacterium tuberculosis, es gratuito y eso ha permitido que el número de casos de lepra en el mundo se haya disminuido de manera drástica. La transmisión, mencionábamos que es incierta, posiblemente es vía respiratoria, por contacto prolongado con los pacientes, y sin duda esta es la enfermedad infecciosa menos contagiosa de todas las que existen. El incremento que se observa en algunos lugares de casos de lepra es debido a la aparición de cepas multidrogresistentes, a la pobreza y por supuesto a malos hábitos, a malos programas de control de ella. No hay vacuna para Mycobacterium leprae, pero sin embargo la BCG confiere cierto grado de protección. Actualmente en el mundo se registran cerca de 500,000 de casos nuevos al año. En México ya dejó de ser un problema de salud pública, pero sigue siendo una enfermedad de rezago. Tenemos que erradicarla. En las diferentes zonas de México hay diferente intensidad de la enfermedad, pero Sinaloa es el estado número 1 que aporta el mayor número de casos en el país. Bueno, por esto es todo. Hemos terminado la parte de las bacterias gram positivas. En el siguiente módulo, en el 3, veremos a las bacterias gram negativas. Que tengan un buen día.